Muy bien, pues nos encontramos en esta reunión dentro del marco del proyecto ENEADI hablando con Paula Quiñones. Ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación en la unidad de daño cerebral de Hermanas Hospitalarias de Valencia. Va a hablarnos sobre un caso de interés para el proyecto y vamos a ver por qué. Si puedes, por favor, Paula, descríbenos el caso. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y empezamos. Os cuento, es una mujer muy joven de 44 años que acude a urgencias por un cuadro de vértigos. Como antecedentes importantes son la hipertensión arterial que presenta, la obesidad que presenta y una litiasis renal. Cuando está en urgencias, esas crisis hipertensivas les está costando bastante controlarlas y en una de esas hace un cuadro de disartria. Es en ese momento cuando le hacen un TAC y ven que hay una hemorragia a nivel del tálamo. Además de esa hemorragia, ven pequeños focos que están diseminados y que se plantean un estudio mayor. Durante el ingreso ingresa en UCI, desestiman la necesidad de cirugía, pero sí que le hacen otras pruebas complementarias, como es una resonancia y una angioresonancia, donde efectivamente se ven que hay diferentes focos, tanto hemorrágicos como isquémicos, previos y agudos. Más o menos se mantiene estable, le dan el alta a su domicilio. En los informes que nosotros recibimos, porque nosotros somos un centro que no pertenecemos directamente a la seguridad social, entonces no tenemos acceso a la historia clínica, que eso también es importante remarcar, que muchas veces nos lo vamos a encontrar en nuestra práctica diaria. Y entonces en los informes que vemos no consta ninguna déficit ni ninguna alteración a nivel física, a nivel cognitiva o de ningún tipo. Cabe destacar que esto le ocurre en las fechas, para no equivocarme, me las he apuntado, el 26 de abril del 2021 y nosotros recibimos a nuestra paciente el día 3 de mayo del 22. Con lo cual ha pasado un año desde que ella ha sufrido este evento vascular hasta que llega a nuestra consulta de rehabilitación. Nosotros cuando la recibimos pues hacemos normalmente una valoración inicial que se suele hacer sobre todo por el médico rehabilitador y por el resto de especialistas que están trabajando también en la unidad. Nosotros tenemos tanto neuropsicólogo como fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, trabajador social y bueno, como veremos después, acabamos de incorporar la figura del nutricionista. También tenemos la figura del optometrista, que es otra figura un poco que estamos intentando ubicar. Hacemos esta valoración y lo primero que nos llama la atención es que evidentemente tiene una hemiparesia derecha muy leve que puede haber pasado desapercibida, tiene una alteración de la sensibilidad leve que puede haber pasado desapercibida, pero tiene una obesidad que no puede pasar desapercibida, tiene unas cifras de tensión arterial que continúan siendo muy complicadas de controlar y cuando nos vamos al informe que decía, lo único que ponen es que recomiendan, que también me lo he apuntado, al menos 30 minutos de caminar diariamente, 5 días a la semana. Entonces tenemos una mujer de 44 años, obesa, que estaba en el paro y que previamente no tenía ningún tipo de intención de hacer ningún tipo de actividad, con lo cual le han mandado esto sin ningún tipo de control por ningún otro profesional que le pueda echar una mano. Y, por supuesto, durante el año que ha pasado no ha hecho ningún tipo de actividad física, ni ha controlado la ingesta, ni ha hecho nada en favor de su estado cardiovascular. A partir de ahí es donde nosotros vemos que este es un caso pues que aparte de lo que nosotros podamos ir trabajando dentro de nuestra unidad de rehabilitación, pues necesitamos hacer un abordaje nutricional que nos eche una mano en el control, porque sin esa base creo que el resto de cosas que vayamos a hacer no van a funcionar. Exacto. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, pedimos la colaboración de Alma Palau, que es la nutricionista con la que nosotros trabajamos. Ella, comentaremos después, viene una vez a la semana o una vez cada 15 días a nuestra unidad para hacer estas primeras visitas y hace una valoración. Tenéis los datos en la parte de documentación que os aportamos. Y bueno, como veis, pues tiene un alto riesgo cardiovascular, como todos esperábamos. Se establece un plan de tratamiento nutricional con un acompañamiento por parte de Alma, pero también nosotros disponemos de esa información para poder actuar un poco en consecuencia e integrar dentro de nuestro abordaje rehabilitador, pues dar la importancia que tiene al cumplimiento de las dietas o de las modificaciones nutricionales que nos aconsejan. Además de esto, intentamos echarle una mano también a nuestra paciente en cómo llevar a cabo eso que le han mandado de caminar 30 minutos todos los días, 5 días a la semana. Exactamente. Nosotros tenemos un grupo de marcha nórdica
adaptado a personas con y sin discapacidad, o sea, intentamos que sea inclusivo. La idea que teníamos... Pues Vale, volvemos. bueno, incorporamos a nuestra paciente en el grupo de marcha nórdica que nosotros tenemos con la idea de que pues, pueda probar algo de manera controlada, que tenga alguien que le acompañe durante el inicio de una práctica que habitualmente no hace y bueno, también pueda compartir, porque este grupo pues, cumple varias funciones. Una parte importante es la parte de actividad física, pero también tiene una parte de compartir experiencias pues, con personas que hayan pasado por situaciones similares y bueno, motivarse unos a otros sin competir. Acabamos de empezar, nosotros recibimos, como os dije, a la paciente en mayo. Con el verano ella ha seguido viniendo aquí a tratamiento, con lo cual esto está bien. Está muy motivada para hacer las cosas, pero es verdad que nos hemos encontrado pues, con algunas dificultades a la hora de poder llevar a cabo pues, las dietas y la cumplimentación de esa actividad física pues, más reglada. Que, bueno, esto creo que lo comentaremos después un poco en las siguientes preguntas. De acuerdo. Pues gracias por describirnos el caso. Ahora que estamos en contexto, retomamos a nivel nutricional. Algo has dicho por ahí, pero ¿qué intervención se ha llevado a cabo? ¿Cómo la habéis Pues ahí abordado? nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos un caso como el de Inma, en este caso, hacemos una primera visita con nuestra nutricionista. En ella se hace la valoración pues, de los diferentes parámetros que son importantes. También se estudia los hábitos habituales, valga la redundancia, de alimentación y de actividad. Y con eso pues, se establece el riesgo cardiovascular que pueda tener nuestra paciente, así como una dieta concreta con unos menús de lunes a domingo en los que bueno, pues se intenta trabajar para que el hábito nutricional pues, se modifique. No solo sea algo de, bueno, intentamos no estandarizar y que sea bastante personalizado. Que si, pues, también es importante, que esto no lo he reflejado en el caso clínico, que tiene disfagia. Creo que eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta porque muchas veces los menús que se pueden encontrar pues, en cualquier sitio al que tú tengas más fácil acceso, no siempre es fácil de adaptar a una consistencia o unas texturas que sean adecuadas para la seguridad o la eficacia de los pacientes. En el caso de Inma tiene una disfagia a líquidos y se ajusta un poco la consistencia a sólidos dependiendo un poco de lo que esté comiendo. Entonces, con todo eso, nosotros lo que hacemos es recibimos la información por parte de la nutricionista a través de un informe, vemos qué cosas nosotros podemos ir trabajando y le informamos a ella de los cambios que puedan haber surgido en las valoraciones y en el trabajo de la disfagia y a partir de ahí, más adelante, que con ella todavía no hemos llegado, pues iremos ajustando la dieta. En el caso de Inma nos encontramos también con que es complicada su asistencia porque no está cerca de nuestra unidad, con lo cual también intentamos favorecer que en el momento en el que venga a la consulta de nutrición sea cuando está viniendo aquí a tratamiento. A partir de ahí, lo que acordamos con Alma es la periodicidad de las revisiones por parte de la nutricionista. En el caso de Inma se valoró que debían ser una vez al mes. Hay que ser realista y hemos estado en vacaciones, con lo cual esa vez al mes se ha convertido desde la valoración que se hizo en julio, se ha hecho ahora, la semana pasada, el viernes pasado. Entonces, se nos ha alargado un poco en el tiempo, pero bueno, la intención es que sea mensual y a partir de ahí nosotros trabajar pues, de manera coordinada con ella. De acuerdo. Entonces, por lo que me cuentas, tanto la adaptación de las texturas como la adherencia a la dieta han sido quizá los puntos más críticos de esta intervención nutricional. ¿O están siendo porque acaba de empezar? Sí, sí. Tenemos pocos datos para valorar un poco la efectividad, pero a mí sí me gustaría destacar también la parte cognitiva. En el caso de Inma, pues es una persona que, aunque tiene conciencia de déficit, que también es un punto importante a tener en cuenta, porque uno no se va a esforzar en cambiar algo que no piensa que tiene que cambiar, ¿no? Si tú no ves que hay algo que no acaba de ir bien, pues no vas a poner el esfuerzo en modificarlo, ¿no? Entonces, en el caso de Inma, ese problema no lo teníamos, pero sí tiene una alteración en la velocidad de procesamiento de la información. Entonces,
también es importante que la persona que le transmita las dietas o los cambios en su casa o cómo tiene que ir a hacer la compra, que esa es otra de las cosas que también me gustaría un poco comentar, tiene que entender que no vale con dar un papel. Claro. Tienes que explicar con tranquilidad y que asegurarte de que la persona que está recibiendo la información la entiende, entiende la importancia, y eso en las personas con daño cerebral, pues a veces es una de las cosas más complicadas. Si tú consigues entrar, una vez has entrado y ese vínculo y esa información eres consciente de que la está recibiendo y que lo está entendiendo bien, tienes al menos el 30% ya lo tienes hecho. Pero es que si no tienes eso, no vas a tener nada. Entonces, en el caso de Inma, esta parte nos está costando un poco. Ya no porque no entienda que tiene que adelgazar o que tiene que hacer un cambio en su dieta, sino porque para hacer eso, nosotros vamos un pasito más allá. Y desde el área de neuropsicología o desde el área de terapia ocupacional, pues intentamos integrar lo que hablábamos, pues saber si tú tienes un menú con X alimentos, cuándo tienes que ir a comprarlos. Pues hacerla un poco responsable de poder hacer esa lista de la compra, de poder determinar qué día va a ir a comprar, de poder trabajar el cocinado en los casos en los que sea. Entonces, si de esta manera nosotros integramos toda esa parte dentro de los objetivos globales que nosotros trabajamos con el paciente dentro de todas las áreas, va a ser mucho más fácil que las personas que tienen cierta dificultad para entender la información, al final esa parte procedimental, esa parte del día a día, es mucho más sencilla de entender. Todo el mundo entiende que tiene que cocinar, que tiene que ir a hacer la compra, que tiene que... Entonces, si nosotros integramos todo eso, siempre va a ser mucho más amable y mucho más fácil de entender, tanto por el propio paciente como por la familia, que a veces si no ven como una obligación, hacen 2 dietas diferentes, se convierte esto en una losa y todavía es más complicado porque recordemos que son personas que tienen una lesión cerebral, que acaban de salir de un proceso agudo, que tienen que adaptar su casa, que tienen que hacer 1.000.000 de cosas, y esto no puede ser la millón uno. Tenemos que intentar hacerlo lo más fácil posible. Y también tenemos que trabajar porque todo el equipo lo entienda, que ese es otro de los puntos en los que creo que es fundamental que se integre la figura del nutricionista dentro de la unidad. Aquí aprovecho para comentar un poco la experiencia que nosotros teníamos previa. Nosotros previamente ya veíamos la necesidad de trabajar con la figura del nutricionista, pero lo que hacíamos era derivar. Entonces nosotros veíamos que había un problema, derivábamos a la unidad de nutrición. Ellos lo valoraban y nos comentaban lo que necesitaban, pero no se integraba dentro del proceso de rehabilitación. Al final era algo como que dependía del paciente y de la familia, que si querían bien, no les dábamos herramientas tampoco para llevarlo a cabo. Lo que hemos intentado cambiar a partir de ahora es que esa figura de nutrición se integre dentro de la unidad y que la información sea de todos y que el objetivo sea común. Entonces ya no es el objetivo de la persona que viene aquí a hacer rehabilitación, que por su parte pues ya se apuntará o ya se irá o ya verá, sino que es algo que integramos dentro de nuestro trabajo y de nuestro tratamiento. Muy bien. Entonces, además de que, bueno, habéis integrado esto de manera multidisciplinar, esto es necesario para, como dices, la adherencia al plan dietético, a que forme parte de esa rehabilitación. Otra cosa que me ha resultado muy interesante es que utilizáis el manejo de los alimentos, el cocinado, el ir a hacer la compra, más como un elemento motivador de ganancia de autonomía o mantenimiento de la autonomía, más que como una obligación o una imposición de algo que... Y eso me ha resultado de verdad muy interesante. Entonces, ¿qué crees que marca la diferencia en este caso? ¿Qué dirías que habéis Yo podido creo hacer especial? lo primero, que las personas entiendan que es importante, que esto no es una analítica que de repente, pues bueno, tengo una analítica alterada y me tengo que tomar una pastilla. O sea, al final, si nosotros modificamos una serie de cosas, podemos evitar también dar medicación. La medicación en muchos casos, pero el daño cerebral es todavía más importante, nos limita en muchas ocasiones pues poder utilizar otros fármacos que serían más interesantes para los pacientes, o poder quitar fármacos y que pues la cabeza esté más despejada, entre comillas. Yo creo que lo primero es que la gente entienda que es importante y luego ver de qué manera en cada uno de nuestros pacientes, para mí son pacientes, no sé si son usuarios para el resto, cada una de las personas al final, pues le viene mejor
integrar estas nuevas pautas. Habrá gente que sea, pues yo que soy muy cuadriculada, a mí me gusta de lunes a viernes mi menú y yo ya sé lo que tengo que hacer y yo lo integro, los miércoles voy a la compra, pues el que necesite eso, facilitarle eso. Y el que necesite ser un poco más laxo y aprender y entender por qué le está pasando de otra manera o qué es lo que tiene que hacer de otra manera, pues organizar actividades que sean más o menos grupales, con perfiles parecidos, donde tú puedas explicar, donde tú puedas trabajar ese cocinado o tú puedas integrar esa organización al final doméstica de cuándo hacer la compra y cuándo no. Pues todos los elementos que tienen que ver al final con tener un buen hábito nutricional, pues que se entrelacen entre sí, porque al final esa es la manera de que la gente entienda que es una rutina más y no es una losa, como decíamos antes, que nos dificulta, sino que es pues, un empujón en la rehabilitación. Muy bien, muy interesante, la verdad. Entonces, ¿qué mensaje nos llevamos a casa con este caso? Pues que yo creo que la rehabilitación neurológica es una parte importantísima de la rehabilitación. Creo que en mayor o menor medida, en algún momento todos vamos a pasar por aquí. Está creciendo y se están incorporando figuras que se están viendo fundamentales, pues porque hace 4 días solo existía el fisio, luego existió el terapeuta ocupacional y el logopeda, luego el neuropsicólogo, bueno, el médico rehabilitador, que somos un ente que está ahí y que parece que ahora por fin podemos decir cosas. Y yo creo que hay figuras, pues como lo que hablábamos al principio del nutricionista, el optometrista y otras que saldrán, Sí, que creo que lo que hay que hacer es abrazar, integrar y sacar el máximo partido de todos los grupos profesionales que pueden aportar en la rehabilitación neurológica, en este caso porque soy yo, pero en general en la rehabilitación y en la vuelta a tener capacidades diferentes. muy bien. Es necesario esperar para comprobar el impacto de esta intervención nutricional porque acabáis de empezar, pero nos lleva de nuevo a revalorizar la importancia del abordaje nutricional también durante el periodo de rehabilitación, ¿no? Que no se quede en esa parte aguda de hospital, sino que esto vaya a más y que acompañe con el objetivo de asegurar una buena calidad de vida. Ha sido un placer hablar contigo, Paula. Muchísimas gracias por Igualmente, el proyecto y esperamos mucho ánimo con este caso. os iré contando. Un Muchísimas abrazo. gracias. Adiós.